noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas pues, que son relevantes para nuestra comunidad, para la sociedad, para nuestro país. Y en esta ocasión vamos a hacer un repaso, no propiamente de los 2 años solo de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, sino de la situación real que guarda la nación, que guarda el país, desde la perspectiva económica, social, política, cultural, yo me atrevería a decir también de esa manera, que en buena medida yo creo que escarbar en este tema pues nos ayudaría a comprender con mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo en el país. Y para esto hemos invitado a un especialista en la materia que se ha distinguido a lo largo de muchos años por hacer análisis profundos, serios de este tipo de problemas. Me refiero al doctor Arturo Limón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, señor Pizarro, un gusto estar con ustedes esta noche. Y yo quisiera que empezáramos pues por eso, a muchos les sorprendió, a mí no, de que a los 2 años de gobierno y cuando supuestamente estaba reconocido incluso como uno de los grandes líderes mundiales, encuestas que hizo Reforma, que hizo el Universal, que hizo la propia Cámara de Diputados, el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados, pues arrojan que hay un nivel de desaprobación y reprobación de la administración federal del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues muy alta, ¿verdad? Estamos hablando de las 2/3 partes así, a grosso modo, para no entrar en que pues que no lo aprueban, que están en desacuerdo con su gobierno. Y digo, ¿por qué no me extraña? Porque pierden de referencia que Enrique Peña Nieto arriba al poder con el 38.1% del voto de los mexicanos, es decir, estamos hablando de 1/3 justamente, ¿verdad? Que es el que lo lleva al poder. Y ¿cómo ve usted, visualiza, cuál es su primera aproximación a estos resultados de desaprobación? Pues, ¿qué le dicen a usted? Lo que indica esta no caída, sino precisión ya analizada por las encuestas de los diarios que cita como Reforma, el Universal, pero la opinión pública que generalizadamente señala que Enrique Peña Nieto, bueno, no corresponde al mandatario que esperaba el pueblo de México, y no corresponde desde el 1 de diciembre de 2012, ¿no? Perdón, 2012. Realmente estamos hablando de una realidad que el factor 1D, como yo le llamo, su llegada al poder bajo aquel modelo de los jóvenes anarquistas, deja ver que pues, hay un cuestionamiento de fondo serio. Y digo, ¿por qué lo de los jóvenes anarquistas? Porque fue y ha seguido siendo la nota que distingue toda la manifestación adversa a la opinión pública contra Enrique Peña Nieto. ¿Se refiere a las protestas que estos grupos hicieron el 1 de diciembre de 2012? Sí, el momento que nos reunimos ya es una opinión generalizada, fuerte opinión, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha cubierto la expectativa de quienes pudo haberla tenido incluso en sectores del empresariado, por ejemplo, que se han sentado en esta semana con él a conversar, y esto ya rebasa la encuesta pública y ya es una rendición de cuentas solicitada, pareciera, ¿no? Pero la gran rendición de cuentas es la que no ha podido otorgarnos a los ciudadanos, en el sentido de hacia dónde va ese interés que él manifestaba de mover a México. Porque alguien dijo en la vieja usanza que la reversa era cambio también, ¿no? Y el cambio que se ha ofertado no corresponde en este movimiento. La economía, el petróleo, diversos análisis que podemos hacer en este momento indican que no tiene del todo las circunstancias en buen manejo. Las que no son atribuibles a su mandato, como es la pugna por el petróleo que está dando en este momento, bueno, pues la variación del dólar frente a monedas como el yuan o el peso, pues también pudiera no ser, pero la verdadera necesidad que tenemos como ciudadanía es decirle a Enrique Peña Nieto, bueno, ¿qué pasó con un gobierno que fue cuestionado desde su origen
y que no nos sorprende a muchos que esté en la situación que está, porque a raíz de lo que vimos en su ejercicio de poder dentro del el Estado de México, se auguraba que podría ser lo que ha venido sucediendo. Claro. Y hay una situación que yo quisiera que abordáramos, porque muchos dicen un antes y un después de Iguala. Yo en realidad creo que lo ocurrido en Iguala, por supuesto, a todos nos ha indignado, a todos ha inconformado, porque nos retrató una realidad de manera muy cruda, muy bárbara, ¿no? Hasta dónde se es capaz de llegar en un estado en donde no se respeta la ley, donde hay impunidad, donde hay corrupción, ¿no? Pero yo creo que atrás de estos fenómenos hay una situación que a mí me gustaría que abordáramos. Yo creo que de entrada Enrique Peña Nieto desestimó, no tuvo una valoración real de qué país iba a asumir el mando, de qué nación estábamos hablando, porque toda su agenda se centra en dos grandes ejes, ¿no? Que es las famosas reformas estructurales, sobre la base de un acuerdo, que es el Pacto por México, que le allanan, le abre camino a esas reformas en el Congreso. Pero como si esta fuera la panacea ahí sí de un cambio de rumbo de la nación, cuando pues hay datos muy concretos, muy evidentes, oficiales, como por ejemplo los niveles de pobreza que se encuentra el país, los niveles de desigualdad que se encuentra, incluso regionales. Él mismo lo dijo ahora hace poco, ¿verdad? De que bueno, pues hay muchos Méxicos, ¿no? Desde el punto de vista de esa situación. Y incluso pues subestimó, porque pensó que cambiando la sola narrativa del tema de seguridad pública y de justicia, esta se iba a corregir por sí misma, ¿no? Cuando era evidente pues que sí, se tuvo grandes capos y todo, pero nunca cesó la actividad de estos grupos criminales. Esto es un acto que llama la atención, porque parece que estuviera gobernando para el exterior, no para el interior. ¿Cuál es su apreciación? Lo que advertimos en un gobierno como el de Enrique Peña Nieto es el cumplimiento quizás de aquella profecía de Richard Lacy, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en 1924. Él decía que era difícil volver a pretender entrar como norteamericanos a México, porque al hacerlo lo tendrían que hacer por la fuerza y por las armas, y eso era, con un pueblo como el mexicano tan resistente, no podría ser hecho. Entonces su predicción era, bueno, traigamos a los jóvenes, eduquémoslos, devolvámoslos a los jóvenes mexicanos, pero ya cuando estén casi asimilados, asumidos al poderío norteamericano, y entonces ellos se harán del poder. Enrique Peña Nieto es apenas la cara visible, pero no es sino el hombre que orquesta un trabajo donde los Pedro Aspe, donde otras personas, hemos visto cómo se ha venido desmantelando México, ¿no? Desde antes de Enrique Peña Nieto. Yo diría que desde el tiempo de Miguel de la Madrid se profundiza con, bueno, el Videgaray de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, era finalmente Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe, y vemos ahora cómo después de Carlos Salinas, después de Ernesto Zedillo, con una transición traumática por el asesinato hace 20 años de pues el candidato que visiblemente podría dar otra forma de expresión social a México, como era Luis Donaldo Colosio, no se da la llamada transición, que no quedó más que en lo mismo, y el desencanto de aquella ciudadanía que en el año 2000 aparece impulsando por hartazgo a Vicente Fox, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con esto, porque creo que estas son las dos rutas que en buena medida explican lo que está ocurriendo en México. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos.
En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Después de la Revolución Mexicana, México ha atravesado varias etapas. Yo quisiera recordarlas así de pasadita porque creo que nos permiten ubicar cuál ha sido este proceso de desarrollo que como nación hemos tenido. Inicialmente, cuando triunfa la revolución, se suscribe una constitución, la del 17, pues se firma un pacto social sustentado en dos principios básicos, que es el nacionalismo revolucionario y la justicia social, como los dos grandes plataformas, vamos a decirlo así, para impulsar el proyecto de nación que se estaba construyendo. Posteriormente viene lo que se da en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, como lo que se denominó como el modelo de sustitución de importaciones, que se aprovecha de alguna manera para industrializar al país, ¿no? Para impulsar la industrialización del país, aprovechando pues que Estados Unidos estaba inmiscuido en esa guerra y dio oportunidad para que México tuviera un despegue industrial importante. Después se establece lo que se llama el modelo de desarrollo estabilizador, donde incluso se habló del milagro mexicano. México tuvo tasas de crecimiento del 7%, del 6-7% durante un periodo prolongado. El otro día revisando unos datos respecto al salario, pues el punto más álgido más del salario fue en 1967 precisamente, ¿verdad? Bueno, pero después de eso viene lo que se llama pues el modelo de desarrollo ya no es desestabilizado, que empiezan las sucesivas crisis, ¿verdad? Que empiezan precisamente con estos presidentes que usted mencionó, desde pues ya con Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo. Es un periodo así. Y a partir de eso, y que para corregir esos desequilibrios, se opta por la famosa modelo neoliberal, ¿verdad? La transición hacia ese modelo. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo narro? Porque creo que esto fue desarticulando el pacto social establecido en la Constitución en esas dos vertientes, ¿verdad? En esas dos vertientes. Bueno, y a la par, el proceso que se inicia de democratización o liberalización política con la reforma de 1977, que reconoce pues, el registro de varias fuerzas políticas, reconoce la pluralidad política, vamos a decirlo así, y va evolucionando hacia un sistema electoral más competitivo, un poco más equitativo, etcétera. Pues también hay una regresión en este aspecto profundo, ¿no? Así es, y ¿se quedó usted en lo del desencanto, incluso con esa transición? El desencanto en un personaje que asume la presidencia como Vicente Fox, que realmente revela que ya más evidentemente el gobierno para los de fuera, o sea, un gobierno para no la ciudadanía, sino para los intereses de las grandes corporaciones. Se habla del Plan Puebla-Panamá, por ejemplo, que no se ha retocado ahora, pero que ya se está planteando con el desarrollo de Enrique Peña Nieto, que habla de aquellas entidades, o sea, otra vez la vista al sur, pero no para que sean iguales a México, sino para que se mantengan diferenciados en la condición de un México, podríamos casi decir de segunda, que no accede al desarrollo industrial y todo esto, pero siendo el México de una riqueza también muy considerable, no se le da acceso a sus personas, a la ciudadanía, pues en calificación de trabajo.
para cerrar la situación de los presidentes, diría que Felipe Calderón viene a generar más conflicto todavía con la lucha contra el narco. Y vemos esta situación que es, una vez llegado al gobierno, pues él aparece incendiando, porque esa es la palabra, de Michoacán, sí. Y incendia el país porque no se ha podido detener el fuego desde entonces, Así la es. cantidad de 70,000 muertos o más. Y también, si vimos en el tiempo, con la apertura del Tratado de Libre Comercio, en 1994, vimos durante toda la administración Zedillo ver a 500 personas que en promedio murieron cada año en los desiertos de los Estados Unidos, de Arizona. Bueno, hoy no sabemos cuánta gente, pero están muriendo decenas de miles de personas, super extraviados, desaparecidos, y ahí están todas las evidencias de la bestia, de las mujeres de apoyadas. Tamaulipas. Todo eso nos está diciendo que alguien está haciendo el trabajo sucio para que Norteamérica no se manche. Entonces, esto es algo que le cuesta a México en términos de una opinión pública internacional, donde México también tiene que pagar el precio de ser ese contenedor, cuando era la valla del resguardo contra una Norteamérica que se quería rodar con el modelo neoliberal, y de repente pasa a ser el atajador de seres humanos que tienen el legítimo derecho a buscar un empleo, a buscar una mejoría en sus vidas, que no se les da precisamente porque también volvamos a los 80s, cuando se incendia Centroamérica y se hace toda una situación de inestabilidad que hace la expulsión de los salvadoreños, nicaragüenses y de muchas personas. Que son desplazados, propiamente dicho, de acuerdo al derecho internacional, Claro. ¿verdad? No son migrantes que se les ocurra no. por gusto simplemente irse, sino son desplazados por esa situación. Primero por la guerra interna y las guerrillas, todo el conflicto que se generó en los 80, y después por las mafias estas, que la Mara Salvatrucha, y todo. que impusieron también un régimen de terror y de violencia en Centroamérica. Básicamente toda esa problemática se transfiere a México, y México tiene que ser el equilibrador de realidades que no le corresponden, pero por el otro lado el empuje de las grandes corporaciones norteamericanas queriendo usufructuar el patrimonio. Hoy día casi el 33%, diría yo, del territorio mexicano está concedido a las mineras canadienses para su usufructo. Se desmantela la industria petrolera, el Instituto Mexicano del Petróleo. Todo esto viene en un desmantelamiento nacional, y llega el momento, después de los presidentes panistas que aplican la misma receta neoliberal, del momento de Enrique Peña Nieto, que no atina realmente, y creo que debe alguien de decirlo, porque su condición de mandatario, de estadista, no está a la altura de la realidad que le toca vivir. Necesitábamos, y se dijo por personas, yo recuerdo a Carlos Fuentes diciendo que ¿No? sería casi, que no se podría, ¿no? Sí, sí, sí. Y hemos visto desafortunadamente que sus predicciones tenían sentido y razón. ¿Por qué? Porque gobernar un país no es solo dominar al país, sino conducir al país. No es moverlo, pero sin saber a dónde. La geopolítica juega mucho en el caso de México. Tenemos que analizar lo que está pasando con el petróleo, las condiciones también de la seguridad hemisférica en términos de el comando de Norteamérica, eso es otra cosa. Tiene muchas variantes, y luego también la irrupción de imponer modelos educativos, pues donde hoy por hoy la educación, e incluso yo me atrevo a decir que la religión, como vehículos de alienación. No imaginábamos hace unos 50 años, aunque se habla de que es de la época prehispánica, la proliferación de esquemas como el de la Santa Muerte, pero hoy es la Virgen de los Desvalidos. Pero pues ¿dónde está la fábrica de desvalidos? En eso que usted decía, un Estado que abandonó la justicia social y que está cancelando y combatiendo el estado de bienestar en los pocos que los tienen, con leyes como la del ISSSTE, y toda esta situación de desacomodo social que crea una inestabilidad fuerte, muy fuerte. Y bueno, pues de hablar de nacionalismo revolucionario, dicen que quienes suponemos o argumentamos eso somos personas trasnochadas. No, no es cierto. Es que no se puede llegar, como yo, bueno, me autocitaré, en el libro de Hijos del Maíz o del Cornflakes decía yo que la modernidad no es un volado que se lanza,
sino es un destino que se crea y se configura. Claro, claro. ¿Sí? Y ese es en el caso de la modernidad prometida por Carlos Salinas particularmente, pues nos lanzó a una modernidad que no nos está llevando a ninguna parte. Hoy día, por ejemplo, y cierro con esta cita de, pues, ¿dónde está la relación Pedro Aspe y el desmantelamiento de Mexicana, por ejemplo? Por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesantísima conversación. London Café, un lugar para disfrutar. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. El doctor Ramón creo que nos expuso de manera muy precisa, muy puntual, tres factores que creo que debemos tener siempre presentes para explicarnos lo que está ocurriendo. Se desmantela el pacto de la Constitución, se desmantela el mercado interno en aras de la globalización, ¿no? Se desmantela el estado de bienestar en aras de la competitividad, pero junto con todo esto se desmantela el propio Estado de Derecho, porque es que este es el otro factor, ¿verdad?, que muchos no perciben. El Estado mexicano ha ido también desmantelándose, y para mí eso es lo que explica las altas tasas de impunidad y de corrupción que existen, ¿verdad? Y por más que México tenga suscrito casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en materia de combate a la impunidad, a la corrupción, etcétera, pues seguimos siendo un país que estamos situados en los estándares internacionales como un país corrupto, con altos niveles de corrupción. Y esto no es un fenómeno cultural, como dijo precisamente Peña Nieto, ¿no? Esto tiene que ver con ese desmantelamiento de todo lo que he señalado, pero en particular del Estado de Derecho. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? El estar México en la posición, decían, creo que 134 de los estados con corrupción, así es. 170, es un indicador brutal, ¿no? Brutal. Donde no hay corrupción, o sea, está creo que Dinamarca y Suecia en los primeros lugares, pero México va ahí en una de no corrupción, ¿verdad? Sí, entonces sí. México tiene un nivel de corrupción exagerado. ¿Por qué? Pues porque se ha abierto, señor Pizarro, pero para vaciarse. Y ese es el asunto de la globalización, nos exige, ábranse, sí, pero al abrirse nos vaciamos. ¿Y dónde está el asunto de la identidad, por ejemplo? Hoy día las personas
reciben verdaderas bofetadas en términos, todos como ciudadanos, de repente en el Bicentenario, y voy a citar un caso que es, si no fuera por lo patético y lo casi macabro, que sacan las osamentas este lugar, pues, que es emblemático, simbólico, el ángel de la independencia, ¿no? Y alguien habla que son osamentas de animales, o sea, ¿quién está tan interesado en dejar sin... Nos cambian los días, por ejemplo, acaba de pasar el 20 de noviembre, bueno, cambian la celebración al día 17, la gente por la eficiencia no va a celebrar, pero el día 20, y cuando aparecen unos muchachos demandando justicia por la gente de Ayotzinapa, todos se alarman, pero nadie se alarma porque le han quitado su identidad cívica. Se implementan los juicios orales y vamos hacia un modelo norteamericanizado. Nos cambian el horario de verano y vivimos con un horario que no corresponde ni siquiera. Vemos los pájaros transitar a las 4:30 de la tarde a resguardarse, sí, claro. Y decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Quién está quitándonos nuestro estilo de vida? Pero tenemos que verlo en el sentido amplio, no lo queremos ver. Vamos hacia los juicios orales que nos van a llevar a escenas como las de Ferguson en Nueva York. O sea, una justicia fast track, ¿para qué? Para que siga pasando lo mismo, la impunidad, el gobierno inadecuado. Entonces todo esto, pues, cuando hay una capacidad de analizarlo, dicen, no, pues eso no es lo que queremos vivir otra cosa, y por eso también pues llega el hartazgo y se alarman de que los muchachos salgan, pues no deberían de alarmarse tanto. No, por supuesto que no, pero están mencionando un tema que también creo que es medular, todo este desmantelamiento de la nación, del Estado, de todo, con todo lo que implica, va abriendo el campo también a otro fenómeno, sociológicamente hablando, para mí muy pernicioso, que es el de construir en una nación muy rica en recursos naturales, pero muy pobre en materia de ingresos, una sociedad de consumo. Pero, que esto, yo creo que, me acuerdo ahorita que nos han quitado la identidad, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver las cosas, porque esto yo creo que ha sido uno de los factores esenciales de lo que yo llamo desarticulación social, sí, ¿verdad? Porque perdimos nuestra condición de ciudadanos y nos convertimos en consumidores. Esa es la realidad, ¿no? Esa era la gran diferencia. Todos decíamos, bueno, ¿qué tiene de diferente los Estados Unidos? Porque yo tengo algunos alumnos que han vivido en los Estados Unidos y regresan y digo, ¿por qué no te prefieres vivir allá? Es que allá vive uno para trabajar, no trabaja para vivir. Usted toca, por ejemplo, estamos en las vísperas de que el precio de la gasolina suba de nueva cuenta y se amenaza que en el mes de enero subirá todavía, y todo concentrado en un solo aumento. Sí, con 2 litros de gasolina que se pagan hoy, si no se hubiera quedado por la reforma de ASPE y de Carlos Salinas, compraríamos un Volkswagen hace 40 años. Así es. Con 2 litros de gasolina, usted saque sus cuentas. Y le voy a decir otra cosa, porque lo acabo de revisar ese dato. En 1965, un litro de gasolina costaba 55 centavos. Sí. Y el salario mínimo andaba en los 80 y tantos pesos, sí, proporcionalmente hablando, ¿no? ¿Cuántos litros de gasolina significaban eso? Ahora, el salario más alto es de 67, 30 y tantos, perdón, no 60 y 80 y tantos, 37, que subió a 48 pesos, el salario mínimo estaba en eso. 48 entre 55, pues le da casi el doble de litros de gasolina. ¿Cuánto cuesta un litro ahora? O sea, con un salario mínimo se compran 3 litros máximo. Pues esa es la tragedia de este país, es eso, consumir pagando, con una frontera nada más dividiendo, la gasolina más cara que los vecinos de los Estados Unidos, pero necesitando un día y medio para trabajar por lo que ellos ganan en una hora. Esa es la tragedia. Es un comparativo de tragedia. Así es. Así es. Entonces no podemos, en esa competencia no se puede dar nada. Lo que ahora necesitamos, bueno,
es mejor encender una vela más que maldecir la oscuridad, dicen los chinos. Pues, ¿cuál es lo que podemos hacer? Demandar que verdaderamente los ciudadanos tengamos más injerencia en la decisión pública. Ya no podemos dejar que los políticos se hagan de los partidos, se mantengan llenándose de prebendas, mientras la ciudadanía está aislada y casi desahuciada de la vida, ¿Y cómo condenada a la doctor? sobrevivencia. ¿Cómo lograrlo? Porque yo creo que esto implica una reestructuración profunda, así, de nuestro sistema de representación. Yo creo que esta democracia representativa, en este sistema de partidos como está, en este sistema electoral como está, además cada vez con tendencias centralizadoras cada vez más acusadas, ¿verdad? Negando el federalismo, negando el pacto federal, bueno, todo esto yo creo que pues facilita ese desmantelamiento. Mire, vemos indicadores fuertes en últimas fechas. A partir de enero ya no habrá larga distancia nacional. Pareciera una ventaja. Enrique Peña Nieto dictaminó que ya no hay garitas fuera de las fronteras. Esa es otra situación. Esa es otra. Sin embargo, en poco veremos la reforma del Distrito Federal para hacerlo un Estado 32. Entonces, nos están quitando la capacidad federativa, estamos volviendo a un centralismo. A los maestros se les pagará a partir de enero directamente, centralizadamente, como se hacía antes, cuando los maestros, cuando entrábamos a trabajar, esperábamos 6 meses para que nos pagaran. Está todo cambiando. ¿Para qué? Pues para mantener esos espacios de poder. Y ahora vuelvo a lo que usted argumentaba también. Enrique Peña Nieto decía las reformas estructurales que no las vemos claras, pero ese pacto que no fue con Dios ni con la ciudadanía, ese pacto que fue entre unos cuantos y que verdaderamente fue un gesto de verdadera complicidad que se dio el 2 de diciembre del 2012. O sea, se había trabajado previamente seguramente para que a la Asunción le legitimara, pero no legitimado realmente. Echaron a andar una maquinaria que verdaderamente choca con la realidad. Los partidos no nos representan. ¿Y no nos representan por qué? Porque siguen enseñoreándose en sus propios intereses de grupo. El PRD, que sería la única supuesta oposición, no lo es. Del PRI y del PAN no esperaríamos nada porque son sin frontera, ¿no? Uno con otro. Pero el PRD, a raíz de que los llamados chuchos le robaron a Encinas la elección, se desdibujó totalmente, perdió su identidad, su naturaleza y su carácter. Y sin Cuauhtémoc Cárdenas ya no tienen rostro. Vamos a una pausa y regresamos para ver esto en qué se traduce en el ámbito político, cómo se puede abordar. Yo siempre he dicho que no se puede exorcizar la desigualdad, la antidemocracia, la corrupción, en términos de que sea un conjuro, ¿verdad? ¿No? Y pensar que el solo hecho de desearlo, el solo hecho de gritarlo, el solo hecho de reprobarlo, por sí mismo va a resolver ese mal. Yo creo en la participación, en la organización, en la articulación, en la reconstrucción y en la propuesta, ¿verdad? Y por eso, pero a mí me llama mucho la atención que nadie, ni siquiera de nuestros intelectuales más destacados en el país,
pues hagan propuestas. ¿Cómo vamos a reestructurar este Estado para darle efectivamente que sea un Estado garantista de los derechos humanos, para que realmente se combata la corrupción, para que realmente haya legalidad, ¿verdad? Para que realmente se ponga el interés público por encima del interés propio, el interés de la nación por cualquier otro? Bueno, ¿cómo? Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿será una ruta, por ejemplo, pasar a un sistema, primero, de democracia participativa, ya no solo representativa, es decir, que realmente figuras como la consulta popular pues sean efectivas, ¿verdad? Porque a mí me llama mucho la atención que se hace una encuesta, el 58% de los mexicanos está en contra de la reforma energética, de la entrega de los recursos de la renta petrolera a compañías extranjeras o privadas o nacionales, y no pasa nada, o sea, es el 58%, y eso es una encuesta que se hizo, ¿verdad? Seria. Y no se permitió que se hiciera una consulta al respecto de si eso era violatorio o no de la Constitución. Bueno, ese es un tema. La revocación de mandato. Porque yo creo que esas figuras son esenciales para tener mecanismos institucionales de contrapeso a los abusos, a los excesos, ¿verdad? Bueno, pues sí, no puedes, te pasaste de la raya, abusaste del poder, violentaste la Constitución. Hay una figura legal que es la revocación de mandato. ¿Qué piensa usted de estos esquemas, por ejemplo? Es un juego que ellos no, de modo propio, no van a participar. No. Y digo ellos, los hombres que tienen el están poder, en ellos están muy a gusto con ellos ese quieren trato. mantener la práctica de que aquí lo que yo digo es lo que se hace y no se hace lo que el verdadero pues mandatario, que sería el ciudadano, puede decir: vamos a hacer esto a ti que eres mi representante. No lo hacen, no lo van a hacer. Entonces, ¿cómo estructurar? Yo pienso que ya estamos en ese camino. Hoy los cambios en este país se dan cuando los hombres aparecen con diferentes rostros. Aparecieron los Flores Magón y aparecieron Zapata y Villa. Hoy no es tiempo de la lucha armada, ¿no? Eso ya no es una ruta viable hoy. Hoy es un tiempo de la ruta de las ideas. La batalla tiene que ser en las ideas y en modificar la forma que nos están gobernando por la ciudadanía, que cada vez se organice más. Lo que puede traernos una gran posibilidad son las candidaturas ciudadanas. Esos 54% que se deja sentir cuando hay el enojo, la molestia, esos intelectuales que son hasta el 71% que le dicen este gobierno está reprobado. Bueno, pues es hora de trabajar conjuntamente, articular grupos y organizaciones que digan que hagan lo que hizo Madero en la época del porfiriato, ¿no? Que empujó y empujó y empujó, y hasta que la barda de esa paz porfiriana se dio, ¿no? Se acabó. Porque hoy se habla de que estamos bien. Ahora que la lucha también las ideas es muy fuerte darla, porque podemos verlo como los bots quieren acabar con el ya basta, por ejemplo, en el Twitter, y la televisión pues se empoltrona con. Yo creo que no había mejor momento para una película como La dictadura perfecta que la actual, ¿no? Sí. Que la retrata toda una realidad así, pero con una situación que dice, pues cómo, si las cosas son así, todos lo entendemos, ¿por qué no hacemos nada? Bueno, hacer es construir. Recordemos, pueden tener sus hierros cada uno en su momento, pero yo siempre pienso en Plutarco Elías Calles, que creo que era maestro, y el hacendado aquel que se llamaba Álvaro Obregón, sí. y el hombre y aparecieron todos y conjuntaron. Los hombres que no quisieron el poder, y a lo mejor un hombre como Villa, de haber tenido el poder, por ejemplo, con esa altura de miras, porque la tenía, claro, más allá de que era un hombre controvertido, sí. Pudieron haberle dado mejor. Ahora nosotros jugamos con nosotros y jugamos con los otros también, y los otros están en el norte y están las corporaciones, y hoy día las grandes corporaciones son las que ponen e imponen gobiernos. Cierro mi opinión del principio. Queremos un presidente hecho a la medida de los intereses de Norteamérica, porque esos muchachos que son asumidos al interés norteamericano, educados en el modelo, tomarán el poder y harán las cosas más y mejor, decía Richard Lessing, que lo haremos nosotros sin disparar un solo tiro.
está muy relativo eso con el Rápido y Furioso, si no han disparado tiros indirectos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues sí, pues sí. Incluso el propio fenómeno del narcotráfico, Así llega uno a pensarlo, yo me lo he planteado, lo he planteado así, si no es un esquema también de limpieza social, de desestabilización social, una guerra de baja intensidad. de baja intensidad, de tener a la gente inmersa en la incertidumbre, en el temor, en el terror, porque finalmente cuando, yo le pongo un ejemplo muy concreto, sí, y parece que ya lo reconocieron que es cierto, en el 2013 desaparecen 31 muchachos de secundaria, de una secundaria de 17 a 20 años, y los padres optaron por no denunciarlo por miedo, por temor. Entonces, siempre sabemos que cuando hay un fenómeno de violencia, cuando hay este tipo de cosas, pues la gente cede sus libertades, cede sus derechos en aras de que le garanticen, le protejan su vida, sus bienes, ¿verdad? Sí, salvaguardando. Salvaguardando, dice, pues por primero es el pellejo, ¿verdad? Y no le hace que seas abusón y no le hace que seas, pero cuando menos manténme en paz esta situación. No estará ocurriendo esto lo mismo con el narcotráfico. Yo pienso que... Porque yo no me explico cómo es posible, de verdad, que sujetos que vienen del sótano más pestilente de la sociedad mexicana puedan eludir los sistemas de inteligencia, puedan acumular esas fortunas, armar ejércitos completos y actuar en la plena impunidad. Yo no, de verdad no alcanzo a entender cómo es factible esto. Yo pienso que hay un factor, y se menciona esta llamada guerra de baja intensidad, este entretenimiento, pero además el de la sangría juvenil. Sí. Estamos hablando de la violencia y de la no violencia, pero que articula muerte. Hoy día los jóvenes tienen como segunda causa de muerte el suicidio. Sí. La desesperanza también es una manera de eliminar. Claro. Y por ahí con los llamados ninis y otras situaciones de jóvenes que han salido de una preparación y no encuentran empleo no tienen el disfrute de la dignidad de un salario ganado, ¿no? Pero volviendo a lo de la violencia y esto del narcotráfico, pues realmente vivimos un despojo de espacios. Por ejemplo, todo lo que sucedió en San Fernando, donde 300, 400 personas son muertas, eso sería para alarmar. Lo del Valle de Juárez, todo eso. Y regiones, lo de Coahuila, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Sí, ese es el lugar, el mismo, es la zona de Coahuila donde una cantidad de familias fueron. ¿Y qué hay ahí? Pues hay una zona carbonífera también. Claro. ¿Qué hay aquí en el Valle de Juárez? Hay una zona petrolera, pues enfrente está una minera. Claro. Voy a la Chontalpa y el Chontal me dice, oye, pues, ¿por qué estoy inundado? Tengo mi ganado aquí sobre la carretera, pero hace 2 meses que no llueve ni relampaguea. Pues claro, si allá movieron los ríos para que el agua te esté, porque te quieren sacar de aquí, porque ahí está tu petróleo, que el petróleo de mares profundos, no es cierto. Sí, sí. Entonces, saquear por todo a la nación. Pero lo que nos debemos de resistir mayormente y debemos ser indignarnos es lo que sucede con los jóvenes. Lo de Iguala y Ayotzinapa fue, si en Iguala una vez se alzó la bandera por la primera vez, pues la gran bandera que se alzó esa noche del 26 de septiembre es la de la indignación de que ya basta, ya la sangre joven no puede ser ofrendada en una violencia, permítame decirlo, estúpida. Y eso es irracional. Estúpida, exactamente. Vamos a una pausa y regresamos al segmento de conclusiones. London Café, un lugar para disfrutar. Después de estos 4 segmentos dedicados a contextualizar en términos históricos y sociales lo que está viviendo el país, porque creímos que era necesario hacerlo de esa manera, llegamos al punto que pues ahorita tienen crisis
detonó una crisis política de gran magnitud que ha complicado la situación, pero déjeme decirlo a mí, y eso es mi responsabilidad, no solo para el gobierno federal, sino para todos, porque se da en un contexto donde por el otro lado estos factores que usted estaba señalando, esta disputa por el petróleo entre Arabia Saudita y los norteamericanos, que lleva a la baja al precio del barril del petróleo, pues ya anda en los 58, 80 y tantos la mezcla mexicana, cuando estaba en 90, ¿verdad? Y estaba proyectado para que se fuera más allá. Ya le pegó al gas Shell. Entonces, consecuentemente, suponiendo, ¿verdad? Que efectivamente la inversión extranjera fuera a ayudar a generar, pues, ¿quién le va a meter en ese contexto inversión? Y además en un contexto de violencia, ¿no? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué va a pasar con la economía? No crece. Estamos en una situación de estancamiento permanente de la economía, con tasas que andan entre 1.9 y 2.1%, insuficientes para absorber, para dar respuesta a eso que usted decía, a estos jóvenes que salen de los tecnológicos, de los como técnicos o como profesionistas, y no encuentran trabajo, ni los que quieren ser obreros tampoco encuentran trabajo. Entonces, tenemos una situación que ya lo advirtieron los propios economistas: si este encarecimiento del dólar sigue en ese contexto, pues va a pegar a la inflación, porque claro, ya estamos en una situación y el poder adquisitivo obviamente se va a ver totalmente afectado. En ese escenario se da lo de Iguala, y usted bien dice, Iguala es una muestra palpable, un detonante que permite la indignación, o sea, genera una ola de indignación. Ahora, vuelvo a insistir en esto, doctor, la indignación por sí misma no va a ninguna parte. No va a llevar a ningún lado. O sea, nos podemos estar manifestando los 365 días del año en las calles y pidiendo a gritos o como sea. Si no hacen una ley que lo impida, que ya van... que ya están, que están aparte en eso, en ese proceso. Necesitamos construir ahora nosotros ser los que deconstruyamos ese modelo que nos ha oprimido. Estamos oprimidos como nación, y estamos oprimidos cuando no podemos tener la libertad de vivir como lo que realmente somos, seres humanos con esa dignidad, que exigimos que nuestros jóvenes no sean masacrados, que nuestros campos no sean saqueados, que verdaderamente la riqueza de México le sirva a los mexicanos y no le sirva a un grupúsculo que se ha empoltronado el poder, sean partidos qué lástima que tengamos que hablar mal de un presidente. Claro, pues sí, porque él tiene la investidura, pero no corresponde el hombre a la figura, a la investidura. A nadie le gusta hablar mal de quien es el gobernante de la casa. Sin embargo, es necesario plantarse y decirle: Señor, no se puede seguir por este camino, nos está llevando a un lugar donde no son los intereses. A nosotros nos interesa que lo premien la comunidad de Nueva York, que tiene intereses corporativos aquí. Claro. No, a nosotros nos interesa que el niño que viene a la escuela no venga con la boca seca, que el viejo que ha cubierto toda una etapa de vida no sea desplazado sin ni siquiera la garantía mínima de una vejez con dignidad y tranquilidad. Pero eso sí, no tenemos que indignarnos, tenemos que trabajar y construirlo. Por eso hablo de los hombres que en diferentes periodos de la historia, se han tenido que meter para que este país cambie. Yo pienso que nos hace falta aquí sí la visión republicana de hombres como los de la Reforma. Nunca se habló del centenario y del bicentenario, pero se les olvidó la Reforma. Así es. Y la Reforma fue la de los grandes constructores que le dieron a esta nación la condición de verticalidad que tiene. El Nigromante, don Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, y el orquestador de esa sinfonía que fue la generación de la Reforma, un Juárez que venía con una visión de entendimiento a la patria, ¿no? A la patria, esa entelequia que ahora dicen que no, que eso de ser nacionalistas ya está pasado de moda, ¿no? Sin embargo, el territorio aquí está,
los mexicanos seguimos siendo nosotros, pero nosotros tenemos que saber que no vamos a movernos de esa condición, aun cuando nos quieran arropar con un esquema de modernización que nos quiere vaciar, pero nosotros tenemos que reconstruir esta nación, no hay otra, no es la hora de tomar más que las armas de la inteligencia, la organización social, la estructura política que verdaderamente vaya de barrios, de estados, demandando, y estoy hablando de que todos los ciudadanos tenemos que decir, no solo con el 54% está mal el señor Peña Nieto, no, tenemos que decir, no aceptamos que un hombre en un lugar venga y puesto por la corporación televisiva nos muestre que quien gobierna este país puede viajar en un avión de más de miles de millones de pesos y de dólares, y que puede comprar una casa o recibir una casa con todo el serio cuestionamiento que tiene esa pequeña casita blanca. La Casa Blanca famosa. Sí, eso no se puede. Claro. Ya no debemos de aceptarlo. Si lo aceptamos, bueno, pues entonces no nos quejemos, pero tenemos que actuar, trabajar. Gracias por este espacio, porque estos son los espacios que tenemos que reflexionar. Claro. No más que para decir, este camino no es el camino que merece una nación como la mexicana. Los jóvenes deben de tener esperanza, los viejos tranquilidad, y la sociedad debe de construir su futuro. Nadie lo va a venir a construir por nosotros. Eso de pare de sufrir no es más que es otra historia. Claro. Y es donde hablo yo de que nos bolsean por todos lados, y la visión no es la que nos va a construir Hollywood, nos la vamos a construir nosotros en una realidad que nos exige hoy más que nunca sentarnos, reflexionar y ser estadistas, ya no políticos. Los políticos ven las próximas elecciones y lo vemos muy... Así es. Nosotros como ciudadanos debiéramos ser hombres de Estado, decir, ¿dónde van a estar mis nietos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo vemos las condiciones para que esto cambie? ¿Y qué hago yo? Aunque sea poquito, no se demanda mucho. Hagamos nuestra parte en lo pequeño. El profesor que enseñe, la enfermera que cure, pero todos que seamos vigilantes de que quien nos gobierna no abuse de su condición de gobernador o de presidente para esquilmarnos el producto de nuestro trabajo, que finalmente son los impuestos que entregamos para que esto funcione, ¿no? Y si mal funciona, pues entonces nos están robando. Y no dejemos que el destino de México, no solo la clase política, sino los que se han enriquecido de este desmantelamiento, sí, pues sean los grandes ganones, porque es de verdad vergonzoso, absurdo, que México tenga uno de los hombres más ricos del mundo y más del 50% de su población en pobreza. Entonces, esto es una cosa que no, por sí misma retrata. Pero yo sí quería, y quiero interpretar cuando usted dice que nosotros tenemos que tener visión estadista, yo diría, para tener esa visión estadista, pensar en las nuevas generaciones, tenemos que pensar como ciudadanos. Así es. No como querer por el poder o súbdito, no, ¿verdad? No, y quitarnos esa mentalidad egoísta porque finalmente eso es lo que ha propiciado esto. Nos han desarticulado de tal manera que nos tienen dispersos, ¿verdad? Claro, atomizado, una sociedad atomizada, que cada quien vela por sus propios intereses y se la rasca como puede, y el interés general, el interés social, no queda. Nos queda un minutito. ¿Cómo cierra En usted? ese minuto yo cerraría diciendo que algo diferencia siempre a la sociedad norteamericana de la mexicana. Lo comento en ese libro de Los Hijos del Maíz. Ellos son el yo, ese yo. El self-made, el hombre hecho por sí mismo. Ajá. Pero nosotros somos nosotros. Por eso sobrevivimos como nación por mucho tiempo. Ojalá volvamos a ser nosotros y nos dejemos de ser yo y mis problemas y los demás que se las arreglen, ¿no? O nos las arreglamos todos, o este México no camina para todos. Veamos como pequeños egoístas que han asumido el poder y lo han manejado de acuerdo a su interés muy personal, nos han puesto en crisis. Pues entonces cambiemos esa situación y trabajemos como colectivo, como nosotros, para decir que el México que queremos construir es otro México. Pues yo le agradezco mucho esta conversación, a usted su atención, de verdad nuestro interés es
contribuir a esta reflexión nacional que yo considero es imprescindible, pues para realmente poder hacer algo, porque no podemos quedarnos cruzados de brazos. Muchas gracias y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.